Newim Kudung. Hoy contamos con la participación de varias expertas y varios expertos procediendo de la región de Totonacapan y me voy a permitir a introducir a cada uno de ellos muy brevemente. Tenemos al maestro Humberto García con nosotros, él es el creador del modelo educativo del Centro de las Artes Indígenas, que guía todos los procesos pedagógicos, didácticos y la vida educativa de la cultura totonaca desde un enfoque holístico. Es el enlace también, el enlace institucional del CAI con la Universidad Veracruzana para el fomento del arte y cultura totonaca a estudiantes universitarios. Creador de actividades de coaching para el desarrollo de las capacidades personales, profesionales y del liderazgo de la juventud totonaca. Es responsable del área educativa del Centro de las Artes Indígenas y actualmente también el director de este centro. Muchas gracias también a la maestra Esbeiri por estar con nosotros. Ella desde 2014 ha prestado sus servicios como coordinadora administrativa del centro, donde también participa como guardián de la cultura y diversas actividades de la regeneración cultural. Pertenece a un grupo de la comunidad El Palmar, denominado Cacuñí, lugar empedrado, donde se reúne con los líderes comunitarios para que haya espacios dignos de vivienda y trabajos de campo, también a fomento del patrimonio cultural totonaca. Apoya también el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y también pertenece al colegiado totonaca del actual líder del Consejo Totonaca, Tata Gerardo Cruz Espinosa. Muchas gracias, maestras, por estar con nosotros. Como siguiente tenemos a la maestra Flor. La maestra Flor, bueno, desde su comunidad ha trabajado mucho con las mujeres, con diferentes programas de capacitación, justo orientadas a los derechos humanos, prevención de la violencia de género, así también como promotora cultural en temas como la revitalización de lengua materna, arte de la medicina tradicional y la gastronomía. Desde el Consejo Totonaca de Organizaciones y Comunidades trabaja y acompaña a más de 25 autoridades de las diferentes comunidades en acciones como organización y gestión para las comunidades, que van desde temas de educación y infraestructura. También muy honrado de tener con nosotros el maestro Cecilio Morales, que es actualmente el jefe del sector 5 de educación indígena de Papantla y cuenta con una maestría en desarrollo educativo en la Universidad de Puebla y entre sus diferentes labores ha trabajado como jefe del Departamento de Educación Indígena en la Secretaría de Educación de Veracruz y ha participado en talleres como talleres interestatales para lograr la traducción a la lengua tutunacú del himno nacional mexicano, considerando sus 7 variantes lingüísticas. Y last but not least, nuestro amigo Miguel, maestro Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Miguel es traductor y intérprete de la lengua totonaca, pedagogo de formación académica y director ejecutivo del Fomento del Patrimonio Cultural Totonaca. Miembro también de la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y miembro del Consejo Totonaca dedicada a la investigación y formulación de acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas. Fungió como responsable del área de gestión de proyectos comunitarios y institucionales del CAI de 2016-2019 y es vocero de la juventud indígena y promotor del patrimonio totonaca. Pues muchas gracias, maestras y maestros, por estar con nosotros. Antes de dar inicio, primero vamos con un video que también lo hizo al principio de la pandemia su colega y su hermano, el maestro Guadalupe. Entonces, primero vamos a pasar con este video antes de pasar al panel. Muchas gracias. Aten kaunian nakit kemunikan Guadalupe Seno Garcia la Quintardo Muñoz Tapaxi Cachiquín es malakan cachuinuano na cantian la unia kalen la magatsinia quinta cachuinkan kin la chuinuna tuka di maxilan kaunian pues la matatat ni ka hikowi ama pues nama pues chuna ma pues ma kata na kinkamal ponian kim puchinigan kata Nicola Manu van chuaks por la mano
taskini nalakapastak na taskini nakwentaha kin chuchutkan nakwentaha kintiyitkan slagata yahamas ka makatatatlaw kintiyitkan wah lahat kumakstong lako actually namin limenta actually namin sen mapalas ti tata ti solo para kin makstong limak stong kaskuhui kalagpuan siya katlawi to itlanawan slakatan tal tamaya siya kinatanikan lakin kilatamaw kalipasyo sunis wiga wins wi laklancho chut pero chip lamra kin lakstapon ito pero para kinakwenta ha pues tanaw mara cuma kalimak skinan sama ka diwslikan kaskuhui limak stong inaksilakin taskuhutkan slakatan nan put kaya pues kata pues kata pues natasi todo el dicho bueno mano pascalicatsin Pashnikatsini, maestro Guadalupe, yo creo que fue un mensaje muy importante, sobre todo de qué podemos aprender, por ejemplo, también de esta pandemia, y yo creo que desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, desde sus prácticas, todavía podemos aprender mucho, sobre todo en su relación con el medio ambiente y la naturaleza, ¿no? Vamos a empezar con este panel. Nada más les voy a describir un poquito la dinámica. Vamos a tener dos rondas de preguntas para nuestros expertos. Y la primera pregunta, cada experta tendrá 10 minutos para responder a una pregunta muy específica, más relacionada con su trabajo actual y con su experiencia. Y después vamos con una segunda pregunta más general para cada uno de ellos, que tiene una disposición de 5 minutos para contestar. Después, y también les invito a hacer sus preguntas al público, después habrá un tiempo para sus preguntas y sus comentarios. Entonces, en el chat siempre pueden ahí poner sus comentarios y preguntas. Vamos a empezar con la primera pregunta para la maestra Esbeidi, y es la siguiente. ¿Cómo se ha percibido en las comunidades totonacas la pandemia de la COVID-19? También tomando en cuenta, por ejemplo, el papel de la mujer indígena, de la mujer en el hogar totonaco. Maestra, por favor, tienes 10 minutos. Está su micrófono apagado, maestra. Pascat Katsini. Katlen Wagushin. Kaman kala chika tachi wenana nikulakin kumata gustona la mano hae langa la tamatla wilanga liji kwa minit kinka axtilinan. Muy buenas tardes, gracias. Pues bueno, vamos a hablar de cómo se ha percibido en las comunidades totonacas el acceso a la información, que ese es un punto muy importante. ¿Cómo ha sido la información en las comunidades totonacas? Como primer punto es la radio local. Es el único acceso que tienen las comunidades que realmente están solamente con un radio. Algunos pudieran tener luz y algunos no con energía eléctrica, y tienen un radio en la cual están escuchando. Solamente en la local tenemos un spot de 30 segundos, la cual habla en la lengua totonaca. Quiere decir esto que nos está haciendo nos está haciendo falta difusión para tener más información, pero en la lengua. Ok, siguiente. Las comunidades que tienen algún servicio básico de salud comunitaria, pues pueden ser las que tienen ese acceso a la información mediante los prestadores de servicio que están allá. Pero esto se distorsiona mucho si no es en la lengua. Si el prestador de servicio está dando una información sobre el COVID-19 y esta no es en nuestra lengua, puede llegar a malinformarse
la gente entendiéndolo de distinta manera. Hay algunas personas que decían, no vayas al Seguro Social, no vayas al centro de salud, porque ahí te van a inyectar coronavirus, y no es así la información. Entonces, es muy importante que sea nuestra lengua totonaca, que llegue a las lenguas originarias para que sea de verdad interpretado e entendido de manera correcta. Siguiente. En las comunidades totonacas también es muy importante el rol que han jugado las autoridades comunales. Hay diferentes autoridades, llámese agentes municipales, comisariados, subagentes, lideresas, líderes de mujeres que están trabajando, los cuales también tienen la información. Algo que sucede de manera general es que tienen un grupo de WhatsApp en las comunidades de Papantla, tienen un grupo de WhatsApp de todos los agentes municipales, y a través de ese grupo de WhatsApp les va llegando la información. Pero imagínense las personas que no tienen señal, que tienen que ir a buscar señal. Ahora también las personas que no tienen un teléfono con WhatsApp. Entonces sí, la información del COVID-19 ha sido a través de las autoridades comunales, pero sí se requiere pues implementar más apoyo en este tipo de comunicación por los contrastes que les comento. Siguiente. Bueno, yo digo, las comunidades, esa es la información a la que tienen acceso de primera mano. Ya las personas que estamos y que tenemos acceso a internet y que podemos venir a la ciudad, algunos que tenemos alguna casa en una ciudad, pues tenemos información en diferentes lenguas. En la lengua totonaca sí existe. Tenemos nosotros, si buscamos en redes, tenemos ahí en lengua totonaca de una asociación, de instituciones como la Secretaría de Cultura, la del INALI, de la UNESCO, en colaboración con CAI, y hay también en la cual se dice que cómo se previene, cómo debe de cuidarse la gente, pero esta información es como que más reservada para gente que tiene acceso al internet, y no todos tenemos el acceso al internet. Siguiente. Bueno, y desde la cosmovisión totonaca, ¿cómo se ha percibido? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, como bien lo decía el abuelo Guadalupe, ha sido de reflexión sobre lo que está sucediendo en nuestro entorno por el COVID-19, porque hemos dañado mucho a la naturaleza, y ahora, ¿qué tenemos que hacer para regenerar esto? ¿Qué debemos hacer para que a nuestros niños que apenas están creciendo, que tienen 3, 4, 5 años, tengan un mejor futuro? Tenemos que hacer mucha reflexión sobre el daño, pero no nada más qué le hemos hecho daño, sino qué vamos a hacer para regenerar la naturaleza. Siguiente. También tenemos otro punto muy importante, que es el de hacer ceremonias. Hacer ceremonias a los 4 elementos, a la tierra, al agua, al aire, al fuego. Son los 4 elementos importantes, ya que de ellos depende todo nuestro ser. La tierra nos sostiene y nos lo da todo, y tenemos que hacer ceremonias desde la profundidad, porque si bien ha habido en fiestas patronales, no, porque hay mucha gente, pero las ceremonias pueden seguir haciéndose, porque estas no necesita muchísima gente para poder hacerse. Siguiente. Y bueno, como mujer, ¿qué consecuencias ha traído el COVID? Bueno, dentro de la comida, y perdón por poner el punto favorable, el concepto favorable, pues porque ha sido así, porque hemos regresado a platillos tradicionales, hemos estado teniendo ya más contacto con la madre tierra, ya que esta es generosa y todo lo da, pero hay que sembrar para poder cosechar, decía mi abuela.
Yo no necesito ir a la ciudad, yo estoy feliz en el rancho, porque aquí en el rancho todo lo tienes y en la ciudad no. En la ciudad necesitas dinero para todo. Aquí tú me dejas un billete de 200 por poner una denominación y me dura, pasan 15, 20, un mes y no me lo gasto, porque la tierra todo lo da. Entonces, hoy las mujeres también hemos tenido que ir a lo que es al campo, porque no se puede visitar los supermercados, y vamos al campo y vemos que ahí está todo para poder comer. Entonces, pues ha sido favorable porque los platillos tradicionales, pues los estamos volviendo a revivir. Siguiente. Y bueno, otra cosa que tiene como mujer, pues los hijos que se fueron han regresado a sus comunidades. Esto hace que las mamás y abuelas convivan con sus hijos y los hijos con la naturaleza. Me sucede una experiencia con mi primo, 20 años, se fue por tener un ingreso mayor, ¿verdad? Y se fue, se tuvo que ir, pero hoy regresa por la COVID-19 a convivir y a ver, más que nada, a trabajar la tierra. Sí, en la siguiente imagen, siguiente, por favor. Ahí me atreví a poner esta imagen porque a mí me emociona mucho ver que un primo de 20 años que se fue, regrese y está ahí buscando agua. Los contrastes, ¿verdad? En el rancho, en unos lugares hay agua y en donde está hay otros lugares que no. Están buscando agua, están haciendo un pozo. La reflexión, la convivencia, la plática que están teniendo desde las entrañas de la tierra es fabuloso. Y la abuela feliz con los nietos ahí cuando el agua es para ellos nada más. Entonces, esto es una de las cosas que pues ha traído también el COVID-19. Siguiente, por favor. Consumir remedios caseros es otra de las cosas que como mamás pues también se agradece. Consumir remedios caseros, retomar la medicina tradicional. Si bien es cierto, ya se ha venido manejando y difundiendo, porque en el CAI se trabaja mucho sobre este tema, pero en la comunidad, ahí están las hojas, ahí está todo. Nosotros estamos tomando tés, estamos tomando infusiones cada 4 días, descansamos 4 días, para tener defensas, para revitalizar los pulmones, vitamina C en la guayaba, aguacate. Bueno, tenemos todo, tenemos todo lo tiene la tierra. Entonces, los remedios caseros han regresado. Y como mamá, que me acepten un té y que muchos estén pidiéndonos té, ahora es maravilloso. Siguiente. Bueno, y la preocupación por las clases virtuales, por la falta de internet. Pongo estas 2 imágenes porque son 2 imágenes realmente del rancho, de mi familia, en el cual ustedes ven esa vereda donde está el alambrado, y en ese alambrado es donde tiene que caminar un niño y tiene que ir hasta un cerro a tomar señal para tener internet. Bueno, para los sobrinos que tienen internet, pero que tienen celular, perdón. Los que tienen celular, un teléfono inteligente, suben a un cerro a buscar señal y ahí están los cerros donde buscan señal, mis niños. Pero hay otros sobrinos que no tienen celular, entonces la preocupación como mamá es mayor. ¿Por qué? Porque tiene que trasladarse a la ciudad de Papantla, tiene que agarrar un transporte, ya sea un taxi colectivo, ya sea un autobús, para venir a un ciber, a un internet. La preocupación también de no poder, de poder infectarse. Entonces, las clases siguen, la escuela sigue, la educación sigue, sí, y gracias a los que tienen, a los que puedan tener acceso a todo eso, pero no todos, no se puede medir a todos igual, porque la preocupación está por esas clases. Como mamá, sí me preocupa porque sí tengo también varios sobrinos que sí se están trasladando a la ciudad y tomando tal vez una decisión en seguir o no seguir estudiando. Eso sería todo con lo que es esta pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Creo que
que tocaste algunos puntos muy, muy importantes. Yo creo que sobre todo el acceso a la información en lengua totonaca, yo creo que es un punto muy importante, pero también para combatir, digamos, la desinformación, porque a veces Claro. llega información que no es correcta, entonces siempre tiene que ser información veraz, ¿no? Otro tema que, bueno, me gustó mucho que lo mencionaste como un redescubrimiento de la medicina tradicional gracias al COVID. Entonces también tiene, digamos, tal vez un lado positivo, ¿no? Para que la gente vaya, digamos, otra vez a la medicina tradicional. Muchas gracias, maestra. Después regresamos con usted en la segunda ronda. Ahora vamos con el maestro Humberto. Y maestro Humberto, como director actual del CAI, bueno, ya he mencionado qué papel importante juega para la cultura de Totonaca, pero usted, para los procesos del plan de salvaguardia del patrimonio cultural y material, ¿cómo se ha recreado el CAI ante la emergencia sanitaria? Por favor, maestro. También con su micrófono, por favor. Buenas tardes. Como Centro de Artes Indígenas, ya 13 años de trabajo, hace ya un tiempo, del 2006, pues creímos, confiamos, depositamos la fe en el arte. ¿Por qué el arte? Porque el arte es sensible, porque el arte es humano. Entonces, generamos una serie de reuniones, una serie de comunidad para congregar al pueblo de artistas mayores con la intención de poder regenerar nuestra cultura a través de estos saberes del arte. Y estoy hablando de la música, de la danza, de la alfarería, de la medicina, de la propia cocina, del teatro, del trabajo con la madera, de una serie de conocimientos denominados el arte totonaca, ¿no? ¿Con qué intención? Con la intención de fortalecer, de revitalizar la cultura hacia los alumnos, hacia los jóvenes, los niños, inclusive los adultos. A lo largo de estos años que hemos estado trabajando, nos ha permitido encontrarnos con nuestro propio rostro, un rostro que nos enseña, como ya lo decía la contadora Sveidi, toda esa gama de conocimientos que tiene la cultura indígena, que no solamente al hablar de arte estamos hablando de la técnica, sino también aquí en el CAI nos hemos dado a la tarea de entender que el arte también nos permite desarrollar habilidades, destrezas, actitudes, valores, pero sobre todo la espiritualidad de cada ser humano que lo hace ser mejor humano, ¿no? En ese sentido, nos dio la tarea de investigar más, de conocernos, reconocernos, entendernos, hablar la lengua totonaca, ¿no? Entender el lenguaje de la naturaleza, vivir una vida mucho más humana, mucho más espiritual, acercarnos más con todos los elementos que tiene que ver con el arte. Por ejemplo, si hablamos del arte de la cocina y todos los ingredientes que puede utilizarse para preparar una comida, pero si no concibo a la milpa como parte de la cocina, entonces hay algo que está faltando. Entonces, ¿qué generó el Centro de las Artes? Es acercarse nuevamente al campo, a la milpa, a las semillas, a todo lo que la madre naturaleza nos provee. Entonces, ¿qué vamos haciendo con ello? Vamos formando a la persona a ser más consciente de cuidar el medio ambiente, de cuidarse a sí mismo, de cultivar pues sus propios materiales, elementos que se requiere para vivir, ¿no? Entonces, hacer una conciencia de que el agua, el aire, el sol, la luna, las estrellas son parte de nosotros, pues es hacer conciencia con los jóvenes, ¿no? A lo largo de 13 años de trabajo, de profundizarnos en el arte, pues nos da un sentido de pertenencia, nos permite tener mucho más claro de lo que representa el arte en los pueblos indígenas. En ese sentido, crecimos mucho, porque si bien también nos dimos cuenta que
la sociedad necesita justamente eso que llamamos arte. ¿Por qué? Porque te arropa. ¿Por qué? Porque te cobija. ¿Qué te cobija? Pues te cobija desde lo espiritual, lo emocional, ¿no? Desde lo cognitivo, te forma, te prepara. Entonces, en realidad el Centro de las Artes Indígenas es un bálsamo. ¿Por qué? Porque te permite tener un respiro, te permite sentirte humano. Entonces, abonar eso a la sociedad con todo lo que nos toca vivir, pues realmente es un gran trabajo que hemos podido hacer acá. Ahora, entrando en el tema de esta situación que es tan complicada en materia de salud con el COVID-19, pues estamos en cuarentena, estamos atendiendo las actividades en la casa. No hemos parado de desarrollar las actividades, no hemos parado de investigar, no hemos parado de dialogar, no hemos parado de hacer arte, pero desde casa. ¿Cómo lo hacemos? Cada casa escuela que tenemos acá en el Centro de las Artes Indígenas desarrolla sus respectivas actividades desde casa y tenemos la comunicación con los alumnos, con los niños, con las niñas, con los jóvenes. Se le da seguimiento, un acompañamiento técnico y asesoría de su proceso de formación en el arte en el que se haya inscrito en su momento. Háblese del bordado, de la cocina, de la alfarería, del museo, de la medicina, de la música. Todos los responsables de las casas escuelas, pues le han dado seguimiento. Le han dado seguimiento ya desde las comunidades, las abuelas y los abuelos pues están al pendiente con el apoyo de las personas que de una u otra manera manejan la tecnología. Entonces, ¿qué ha sucedido? El patrimonio cultural inmaterial sigue vivo, sigue en la práctica con las personas, con los niños, pero ya más desde el hogar, más desde la casa. Esto también ha generado que las abuelas, los abuelos, pues se dan cuenta de la importancia de haber vivido un proceso de formación, un proceso de reflexión, un proceso de estudio para la apropiación, la revaloración de lo que nos han dejado las abuelas y los abuelos. Somos guardianes de una tradición, de este legado patrimonial. Entonces, ahora que nos tenemos que resguardar en nuestras casas, pues es motivo para seguir con las reflexiones, para seguir revalorando, reconociendo que efectivamente lo que hemos iniciado en el Centro de las Artes Indígenas es justamente lo que hoy por hoy se necesita. ¿Qué se necesita? Seguir en comunicación, en respeto con nuestra naturaleza, con el maíz, con el agua, con la tierra misma. Eso ahora que se requiere de las plantas medicinales, pues hoy por hoy ese conocimiento que aquí se pudo trabajar, aquí se pudo investigar, pues ahora son necesarias en la comunidad y las personas de las comunidades visitan a los que en algún momento pues han participado en el CAI y tienen un conocimiento mucho más claro, mucho más amplio de lo que es la cultura. ¿Qué ceremonias realizar en estos tiempos? ¿Quién lo sabe? Pues los que de una u otra manera han estado aquí, que si bien ya lo saben, pero retomarlo, dialogarlo, reflexionarlo en comunidad nos permite pues visibilizar algunos aspectos que muchas veces por sí solo la persona no nos alcanza a dimensionar la profundidad de esto, pero en colectivo, con todos los abuelos, las abuelas, los sabios, eso nos ha permitido crecer mucho. Entonces, vivir esto que nos está tocando vivir, pues también es motivo de aprendizaje, ¿no? Recientemente platicando con el Consejo de Abuelos, pues decíamos algo tan delicado, ¿no?
que no estamos preparados para vivir este tipo de situaciones, ni en lo económico, o sea, nos damos cuenta que estamos muy alejados en cuidar nuestra alimentación, tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, si emocionalmente no se fortalece con ninguna actividad, ¿no? En el caso del kayak, ¿no? Pues se revitaliza, ¿no? Se llena uno de vida al pintar, al danzar, al hacer arte, ¿no? Pues expresas tus emociones, ¿no? Desarrollas una serie de tus sentidos. Entonces, eso, pues de una u otra manera te hace más consciente de una vida, ¿no? Más sana. Entonces, eso, pues nos da motivo de seguir aprendiendo, ¿no? Y reconocer que el Centro de las Artes Indígenas, pues aporta algo muy bueno para lo que representa un patrimonio cultural, pero también desde la persona, pues todo lo que nos abona esta ciencia indígena totonaca. Y yo no dudo que todas las comunidades, los pueblos indígenas, tenemos algo en común, ¿no? La forma es un tanto, pues quizás distinto, ¿no? Pero lo sustantivo de lo que representa nuestro legado milenario, pues es muy semejante, ¿no? Somos hijos pues de la madre tierra. Entonces eso que desarrollamos acá en el Centro de las Artes Indígenas, pues nos permite ser más conscientes de lo que tenemos como patrimonio, cómo cuidarlo, cómo vivirlo en estos tiempos, pero también cómo socializarlo con nuestros hermanos, ¿no? No solamente pues si bien el Centro de las Artes es, como su nombre lo dice, Centro de las Artes Indígenas, ¿no? Pero pues está abierto a todo público y la socialización de los saberes que aquí tenemos, pues es abierto para todo público, ¿no? Con la intención de vivir este gran patrimonio. Es lo que puedo comentar. Muchas gracias, maestro Humberto. Yo creo que, bueno, como usted bien dice, nosotros también desde la UNESCO queremos que el arte o la cultura es un catalizador, digamos, para el desarrollo sostenible, para el desarrollo humano. Entonces, también lo queremos, por ejemplo, de toda la riqueza natural. Entonces, esta relación entre lo cultural, el ser humano y la natural, yo creo que también es muy importante. Y también me quedo con eso, lo que acabas de mencionar sobre el diálogo colectivo o el diálogo comunal. Yo creo que es muy importante que tomamos también esta reflexión, ¿no? Em, ahora vamos ahora con la maestra Flor. La maestra Flor trabaja, como ustedes saben, con el tema de procesos de organización y comunidades. Maestra Flor, eh, ¿usted cómo ha visto con su experiencia de fortalecer los procesos de organización en las comunidades? Pero con la pandemia, ¿qué estrategias han implementado para seguir con dicho propósito, con el mismo objetivo, ¿no? A ver si nos puede comentar un poquito. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes. Bueno, nosotros como Consejo Totonaco estamos trabajando ahora ante esta pandemia cuyo propósito como consejo es fortalecer las organizaciones comunitarias. En primera instancia recorrimos a los medios digitales, tenemos el tema de los celulares, gracias a que haya una red, no de manera general, porque en algunas comunidades no hay telefonía o no cuentan con la señal o la cobertura. Y es por ello, como Consejo Totonaco, recorrimos a la radiodifusora para dar el mensaje en nuestra lengua materna. A las 169 comunidades donde se les da a conocer las medidas de prevención y cómo afrontar esta pandemia de COVID-19. Para poder lograr nuestro objetivo como consejo, tenemos a nuestros enlaces inmediatos, que son los 25 jóvenes becarios en servicio del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. A disposición de sus comunidades, así como a sus autoridades locales y delegados comunitarios que son nombrados por la comunidad.
a los cuales se mantienen constantemente en comunicación para darle seguimiento en el caso sospechoso ante esta situación del COVID-19. Bueno, esto es lo que yo les puedo compartir y le respondo a su pregunta. Muchas gracias, maestra. Sí. Yo creo que, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, yo creo que los jóvenes también tienen un papel importante, ¿no? Para, por ejemplo, bajar la información también para las otras personas de la comunidad. Muchas gracias. Ahora vamos con el maestro Cecilio, más bien con el tema educativo también. Pues como bien sabes, el sector educativo es uno de los sectores más afectados, ¿no? Ya que en la mayoría se detuvieron las clases allí presenciales, entonces se vio una transformación hacia una educación digital. Pero en muchas comunidades indígenas no cuentan con esas herramientas para ofrecer educación en línea. Entonces yo quería preguntarle a usted cómo usted ha visto las consecuencias para las niñas y los niños totonacos en temas educativos y qué estrategias usted ha implementado o usted recomienda para dar continuidad a la educación para ellos. Maestro, usted tiene la palabra. En Paxuwishin Tico Hashpatit Kintachuin, Umakil Tamaku, Tamakchuminitao, Chelcatanali Chuinanao, Nicolala Mahol Quintalacan Tutunacu, Capash Katsinian Putumwishin. Primeramente quise darles el saludo en mi lengua tutunacú, una lengua que me heredaron mis padres y que lo seguimos conservando y fortaleciendo ahora más a través de la educación indígena. Yo soy originario de Coxquihui, tuve la oportunidad de ingresar a la Secretaría de Educación Pública como maestro de educación indígena y quiero expresarles una experiencia muy propia que estamos viviendo ante esta pandemia del coronavirus. A partir del momento en que aquí en México se decretó la pandemia COVID-19, la Secretaría de Educación Pública tomó la determinación de suspender las clases presenciales en cada una de las aulas. Por lo tanto, implementaron la estrategia quédate en casa para que los niños quedaran resguardados en sus respectivas casas, igualmente los maestros y la población en general. Ante tal situación, ¿qué se iba a hacer ante la educación que estaban recibiendo los niños? En reuniones académicas que se tuvo en la Secretaría de Educación Pública, se tomó la determinación de que las clases deberían de continuar buscando un programa especial de una educación a distancia, para que a través de la televisión, a través del WhatsApp, a través de la radio, se pudiera tener comunicación con las comunidades para que recibieran sus clases y de esa manera no se retrasaran los niños y sobre todo no poner en riesgo los estudios que deben de recibir en este ciclo escolar. De esa manera se empezó a trabajar con una educación a distancia, con una comunicación permanente con los padres de familia, con los alumnos, pero utilizando los medios tecnológicos. Pero nos enfrentamos con un problema de que el 50% de las comunidades de la región Tutunacú no cuentan con señal de internet, no les llega muy bien la señal de la televisión, entonces una gran parte de la población queda incomunicado para darle seguimiento a la educación que tiene el gobierno de dar una educación de excelencia estipulado en el artículo 3 constitucional. Entonces, la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de sus académicos, de manera emergente, diseñaron los cuadernillos para la asignatura de español y para la asignatura de matemáticas
para que a través de esos cuadernillos se hiciera llegar a las comunidades con el apoyo de los alcaldes, con el apoyo de los agentes municipales y que directamente ellos entregaran esos libros esos cuadernillos en las comunidades. Esos cuadernillos son sencillos para que los niños, de acuerdo a la edad y el grado escolar que les corresponda, lo pudieran resolver con el apoyo de sus padres o con el apoyo de sus hermanos mayores. De esa manera se ha venido resolviendo el problema de la educación indígena en la región. Sin embargo, en la realidad hay muchos problemas porque notamos que la educación no es lo mismo como una educación presencial a una educación a distancia cuando tenemos a una población indígena, una población tutunacú desprotegida porque no cuenta con estos medios digitales. Entonces ahí se recurre a la solidaridad de los padres de familia, se recurre a la solidaridad de los hermanos mayores de los niños, con el compromiso de que cuando se restablezca ya la normalidad y que estemos en semáforo verde y que se llegue ya a las clases presenciales, habrá un periodo para un curso de valoración diagnóstica donde se tenga que resolver esas deficiencias que están recibiendo los niños en su educación. Ante este problema, lo que nos ha llevado junto con las comunidades es mantener más la solidaridad, porque a través de la solidaridad podemos valorar mejor todos esos conocimientos, esa sabiduría que tienen los abuelos. En nuestras comunidades existen plantas medicinales, en las comunidades existen los abuelos, existen los médicos tradicionales en el que junto con ellos vamos superando esta etapa de la pandemia. Es la aportación que puedo dar desde un punto de vista educativo y sobre todo de educación indígena. Muchas gracias, maestro. Yo creo que muy importante lo que destacó sobre también los retos y la conectividad y si incluso que hasta a veces no llegan, por ejemplo, también la señal de la televisión. Entonces yo creo que muy importante su contribución. Y volvemos a la parte cultural con el maestro Miguel. Maestro, yo voy a tenerle una pregunta. Como sabes, bueno, algunos elementos ya se había mencionado por Humberto y también por la maestra Esbeiri. Algunos elementos de los estilos de vida tradicionales que son justo también una fuente de resiliencia, son ahora temporalmente suspendidos para evitar la propagación del virus. Por ejemplo, expresiones de tradiciones, de patrimonio cultural intangible, reuniones tradicionales, pero cómo desde el sector cultural se dio respuesta a ello para evitar que no se quede en olvido estas tradiciones, estas costumbres y también los conocimientos ancestrales que también ya se mencionaron. Así que, maestro, usted tiene la palabra. Con el micrófono, Miguel, por favor. Listo. Hashem Wahwishin, los saludo con mucho gusto. Dorian, muchas gracias por este ejercicio y obviamente por hacer posible la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, las instituciones que se unen, INALI, por supuesto la UNESCO y la Secretaría de Cultura. Me parece importante pues no dejar pasar la oportunidad de escucharnos, poder generar estos espacios que lo hace muy bien la feria. Hace un año tuvimos la oportunidad de participar nuevamente y de escuchar a muchas voces de diferentes regiones, por un lado de México, pero también de otros países, porque habían invitado, tuvimos la oportunidad de saludar de viva voz a muchos hermanos, saludar a los hermanos pueblos. Sin embargo, nos alegra mucho que se haga pues virtualmente, atendiendo obviamente
por la emergencia sanitaria que hoy enfrentamos. Y bueno, quiero aterrizar primeramente, subrayar, y aprovechando este diálogo, que como pueblos originarios en el mundo, pues hemos mostrado resiliencia en miles de años. Es decir, nuestra historia, nuestro origen nos enseña, por un lado, a ser resilientes, ¿no? Para poder, pues, vencer o afrontar diferentes adversidades, ¿no? Y que se presenta en nuestra vida terrenal, ¿no? Pero me parece importante también decir que ante estas adversidades como pueblos originarios enfrentamos a nivel mundo, pues nunca dejamos de sembrar, pues un futuro mejor para la nueva generación, y ante muchas circunstancias que muchas veces son complejas, como lo que hoy estamos enfrentando, ¿no? Y bueno, es interesante, pues, valorar, por un lado, la gran comunidad que se está haciendo a nivel mundo, ¿no? Para proteger, pues, la salud de muchas personas, ¿no? Pero me parece también importante subrayar aún más el tema de los pueblos originarios, ¿no? Sin duda alguna, en las comunidades originarias, a partir de esta pandemia, se visibiliza muchos retos que ya existen, ¿no? O que ya han existido muchísimo tiempo, ¿no? Y sin embargo se vuelve, o tenemos nuevos retos aún. Es importante ya visualizarnos como el tema de cómo vamos a estar después de la pandemia, ¿no? Y por un lado, lo que estamos enfrentando hoy por hoy, ¿no? Y como parte del pueblo totonaco de Veracruz, ¿no? Observo prácticamente dos tipos de cuestiones. Por un lado, valernos de nuestro conocimiento tradicional, de nuestro conocimiento ancestral, para enfrentar a esta contingencia sanitaria. Ya lo mencionaba en el tema de la medicina tradicional, ¿no? Pero, por otro lado, también es importante analizar cómo durante la pandemia no dejar de enseñar, ¿no? Durante la pandemia no dejar de hacer a esto que le llamamos cultura, porque cultura, en un entendido desde los pueblos originarios, es una forma de vida, es una forma por un lado, de entender la vida. Hoy por hoy en el mundo, pues tenemos muchas lenguas originarias, ¿no? Entonces tenemos muchas maneras de entender y de visualizar el mundo, pero también de dibujar el mañana, ¿no? De dibujar el futuro, ¿no? Es interesante que analizar cómo los pueblos originarios nos hemos adaptado o nos estamos adaptando ante esta contingencia sanitaria, ¿no? Y también aprovechar la oportunidad pues por un lado, de vernos como pueblos y de solidarizarnos como pueblos, ¿no? Ver cómo se está dando el tema de la comunicación sobre lo que estamos viviendo a nivel planetario. Ya lo mencionaba Sveide, y al igual que el maestro Cecilio, ¿no? Pero también es importante que nosotros como pueblos originarios, ¿no? Cómo se está dando esta enseñanza en la comunidad, ¿no? En la familia. Si bien lo mencionaba el maestro Cecilio, ¿no? El tema de la educación indígena, ¿no? Ya no se puede hacer de manera presencial, pero tenemos el reto de que no existen, pues no tenemos conectividad, por lo menos en la región del Totonacapan, y yo estoy completamente seguro que en otras regiones tampoco lo hay en un 100%. Pero tenemos ahora la oportunidad de enseñarle a los niños, a nuestros sobrinos, ¿no? A los nietos, pues culturalmente lo que quizás en la escuela, por todo lo que implica enseñar culturalmente, no se daba en un 100%, ahora los niños los tenemos en casa, ¿no? Los tenemos en la familia. Entonces, son procesos que se están observando a nivel comunidad, ¿no? Se están dando procesos de enseñanza familiar,
nuevamente se acude al abuelo o a la abuela para consultarle diferentes temas, ¿no? Se aprovecha para hacer estos ya no círculos de la palabra grande, como lo que nosotros estamos acostumbrados, y que un poco la estrategia para lo que es la creación del CAI, sino ahora se hace, digamos, en un sentido más familiar, ¿no? Ya no se hacen en un sentido comunitario, donde hay muchas aglomeraciones, mucha gente ahí aprendiendo, ¿no? Sino se convierte ahora en pequeñas células de aprendizaje o microcélulas de aprendizaje. Lo más importante como pueblos originarios es que durante mucho tiempo, hoy por hoy gozamos de nuestra lengua totonaca, somos hablantes de la lengua totonaca. Si nosotros nos imaginamos como diferentes factores o diferentes adversidades que hemos sufrido para conservar la lengua, o que nuestros abuelos, nuestras abuelas tuvieron la oportunidad, por un lado, de enseñarnos, pero también de tener la herencia, de proteger esta herencia cultural. Ahora, ¿no? Ante esta contingencia, pues nuevamente se presenta la oportunidad de enseñar en un sentido más familiar. Sigue siendo un gran reto, porque hasta ahora no hay datos importantes o datos certeros de cómo se está afectando a nivel comunidad indígena el tema de la pandemia, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que este tema de la pandemia nos hace, por un lado, conscientes de que todos los proyectos que tenemos ya, proyectos educativos, proyectos de diferentes índoles, no ver aparte el tema salud, ¿no? Creo que es importante como proyecto, tenemos que considerar este tema de la salud, ¿no? Y tal como atinadamente se ha estado haciendo en el Centro de las Artes Indígenas, que lo mencionaba el maestro Humberto, desde la fundación del CAI, ¿no? Pues obviamente al momento de platicar con los abuelos de qué casa pues se puede crear, ¿no? Y se pensó en la medicina tradicional, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos pensar en cómo cuidar esta herencia cultural sin salud. Entonces se tenía que crear la casa escuela de la medicina tradicional. En este sentido, aprovecho pues a nivel regional del Totonacapan hacer un análisis de diferentes sectores. ¿Cómo estamos en temas de salud? O ya hablando específicamente en temas de salud, ¿cómo está la salud de la región del Totonacapan, ¿no? ¿Qué es lo que ha llegado en la comunidad y cómo ha llegado, cómo ha afectado? Y esto, cuando digo ha llegado, me refiero a todo lo que puede llegar a una comunidad, el tema de la alimentación, el tema de las bebidas, el tema, de los alimentos, ¿no? Como quiero en un segundo oportunidad de esta charla, pues ya aterrizar el tema de las lecciones, cómo se está, pues hoy por hoy enfrentando en las comunidades este tema de la pandemia, sin dejar de pensar en lo futuro. Me parece importante decir que es como la cultura tiene que ser sostenible siempre y cuando se va ideando desde una manera sostenible, desde luego, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Creo que, bueno, hemos tocado varios puntos importantes. Y bueno, yo quiero también mencionar que, bueno, desde la UNESCO también hemos trabajado, por ejemplo, en cómo incluir mejor a los pueblos indígenas también en las respuestas ahora de la pandemia. Ahí tenemos, ustedes saben, bueno, todo la Declaración Universal de Derechos Humanos, y también tenemos los derechos culturales, pero por ejemplo el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la educación y a la cultura. Entonces yo creo que ahí son elementos y creo que todavía hay muchos retos ahí que hay que enfrentar y que hay que mejorar por una mejor inclusión, digamos, de los pueblos indígenas, y esa pandemia también ha permitido como un microcosmos para ver qué justamente hay que también mejorar y qué campos tenemos que mejorar urgentemente para justamente mejorar, digamos, los medios de vida ahí de los pueblos indígenas.
Bueno, con esto hemos terminado, digamos, la primera ronda. Yo creo que ya hemos tocado varios puntos muy importantes. Y ahora en la segunda ronda tenemos una pregunta general para cada uno de ustedes. Y eso tiene que ver con lo que acaba de mencionar Miguel. ¿Qué lecciones aprendidos o qué buenas prácticas podemos llevar, digamos, hacia la nueva normalidad, ¿no? ¿Qué lecciones aquí tanto desde la cosmovisión totonaca, pero también desde las prácticas que se han generado durante esos tiempos, podemos llevar, digamos, a la nueva normalidad para una mayor inclusión de los pueblos indígenas? Y también, como ya dijo el maestro Guadalupe al principio y el maestro Humberto, ¿cómo podemos evitar, por ejemplo, futuras pandemias? Yo creo que, por ejemplo, uno de los temas es escuchar la naturaleza y ver qué podemos aprender de ello, ¿no? Entonces, esto es la pregunta. Vamos a empezar con el mismo orden, si parece bien. Ahora el tiempo es un poco menos, nada más tenemos 5 minutos. Pero, por favor, la maestra Isbeiri, usted puede empezar. Su micrófono, maestra, perdóname. Sí, ante la pregunta a la nueva normalidad, bueno, pues en las comunidades existen pues muchas enfermedades, entonces en esta nueva normalidad se debe de cuidar más esas enfermedades o evitar. ¿Y cómo evitar? Pues es con estos remedios caseros que se pueden hacer. Y como pueblos indígenas tenemos particular vulnerabilidad por nuestra forma de vida. ¿Por qué? Porque pues en las comunidades totonacas, por nuestras ceremonias, fiestas patronales, pues todo eso conlleva a reuniones masivas, entonces ahí existe esa vulnerabilidad, la cual se tiene que adecuar. No, ciertamente no estábamos preparados, creo que el mundo entero no estaba preparado para esto, pero nos tenemos que adecuar para poder enfrentar y llevar esta pandemia. Como totonacas también en la preparación de nuestra comida implica el uso de humo. ¿Por qué? Porque la cocina tradicional es con leña, no es con gas. Entonces, pues esto puede tener un efecto negativo en la salud respiratoria. ¿Y qué pasa con esto? Pues se contribuye con la vulnerabilidad al COVID-19. Entonces también se tiene que repensar en cómo se tiene que cuidar. Esto no es nuevo, esto ya ha venido sucediendo. Algo muy peculiar que sucede es que las tías sí se enfermaron o sí tengo tías que algún efecto que les dio el humo, pero las abuelas no. Algo hicieron, algo empezamos a hacer mal de hace unos 40 años y de hace unos 80 años era distinto. Bueno, uno de los principales retos para las comunidades indígenas es que nuestra vida comunitaria está pues siendo amenazada por los lugares en donde se toman las decisiones, son reuniones, trabajos, en las fiestas patronales, como le dije, y como los espacios. Mantener la sana distancia implica un ejercicio para el que no estamos preparados ni acostumbrados. Tendremos que hacerlo, es todo un reto. El acceso a los servicios de salud público es escaso, de por sí es escaso e insuficiente, y la mayoría de las comunidades pues no la tiene. Entonces, también ese es un gran reto y hay que estar preparados también como comunidad y como instituciones públicas de salud. Existe una gran necesidad de información precisa, concisa y actual, pero en lengua indígena, ¿sí? Que sea en el contexto de lo que es los totonacas en mi caso, ya que muchos de los anuncios, muchos de los letreros, muchas de las cosas están hechas pues en idioma español, algo distinto a la lengua materna. Y pues bueno, la principal, lo más importante, como dijo el abuelo Guadalupe, es cuidar a la madre tierra, cuidar a la naturaleza. Pero decía mi abuelita, la tierra te lo da todo, la tierra te lo tienes todo. Hay que cuidar a la tierra, hay que cuidar el agua, hay que cuidar el fuego, hay que cuidar el aire. Entonces con eso concluiría yo. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra. Con lo que dijo del humo, yo me acuerdo a un libro de usted sobre mujeres del humo, que es maravilloso. Yo además lo compré, lo regalé a mi madre ahí en Bélgica. Entonces, maravilloso ese libro. Y yo creo que sí, muy cierto lo que mencionó, sobre todo también con la relación con la tierra y con la gastronomía, ¿no? Vamos con el maestro Humberto. Maestro, por favor. Claro, pues bueno, con esta situación de salud que nos ha tocado vivir en este año 2020, lo que es necesario fortalecer en lo futuro, bueno, desde lo presente, pues, pero tuvimos que haberlo hecho en el pasado, ahora que estamos en el presente, pues nos obliga a reflexionar. Hay una palabra en Totonaco que hace referencia justamente a eso y se refiere a Calakpuente, es pensar, reflexionar, meditar, analizar, estudiar nuestra realidad. Y en ese sentido, lo que se tiene que mejorar, se tiene que fortalecer, se tiene que atender para lo que sigue, pues es la alimentación. Es la alimentación, es nuestra fuente, ¿no? De energía, de vida. Si lo que comemos no es sano, no sabemos su procedencia, así sean las verduras, así sea las frutas que las conocemos, que son nutritivas, pero que su cultivo no ha sido cuidado, ¿no? Conforme a la naturaleza lo requiere, pues obviamente vamos a consumir químicos, ¿no? Entonces eso, al llegar al cuerpo, pues sigue vivo y tiene una pues repercusión en nuestra salud, ¿no? En nuestro pensamiento, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de amar la vida. Entonces, estamos muy lejos, ¿no? De algunos más, algunos menos, de vivir una vida sana, una vida armoniosa. Entonces, sí necesitamos fortalecer nuestro alimento, pero eso nos lleva, ¿no? A cultivar lo que consumimos, por lo menos conocer, ¿no? Su procedencia. Entonces, desde ahí fortalecemos nuestro organismo. Nos tiene que llevar a ser más mejores seres humanos, a ser más conscientes que somos personas que somos frágiles, ¿no? Somos muy frágiles, ¿no? Nos podemos caer, nos puede dar alguna enfermedad y si es algo mucho más delicado, pues obviamente no, nos va a debilitar demasiado. Entonces sí necesitamos ser conscientes de que somos personas de carne y hueso, ¿no? Y que es tan vulnerable hacia una pandemia, hacia alguna enfermedad. Entonces si no estamos bien, entonces eso pues, nos va a debilitar, nos va a llevar pues inclusive hasta la muerte, ¿no? Entonces nunca antes se había hablado tanto de cuidar nuestra salud. Mucho, mucho no. Entonces sí, pero no, ahora pues hay que hacerlo, pero no tenemos esa disciplina, entonces hay que hacerlo eso, pero eso cómo va a suceder es que yo como persona, yo tengo que pensar, yo tengo que reflexionar, yo tengo que estudiarme, yo tengo que darme cuenta de mis debilidades, de mis fortalezas para pues continuar, pues la vida sigue y tenemos que aprender a vivir con esto con mucha disciplina. Entonces, para ello, pues retomar, y lo pienso como Totonaca, tenemos que retomar nuestras ciencias indígenas. Ahí hay toda una sabiduría de vida, todo un conocimiento para vivir bien, ¿sí? Las abuelas, los abuelos, pues nos formaron así. No comas esto, no hagas esto, no toques esto, no vayas aquí, lávate la mano, duérmete temprano, no andes pensando en cosas. O sea, ¿para qué lo hacían? Pues para que estuvieras bien. ¿Por qué? Pues porque te aman, te quieren, te cuidan. Entonces, pero hoy muchos de nosotros pues estamos muy alejados, ¿no? De justamente ese entender del lenguaje de la naturaleza. Es cuanto lo que yo pudiera comentar en relación a, pues a lo que estamos viviendo y a lo que sigue.
Muchas gracias, maestro. Yo creo que es importante lo que menciona de regresar con esa cercanía con la naturaleza, tanto para la salud humana, digamos, pero yo también digo la salud de la madre tierra misma, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla mucho de la Organización Mundial de Salud en el tema de pandemia, pero ellos tienen, digamos, justamente también esa idea de una salud, no solo de ser humana, pero también de todo el mundo, también de la biodiversidad, de la madre tierra. Entonces, también, por ejemplo, en relación con el cambio climático, hay que cuidar, digamos, la naturaleza justamente para evitar consecuencias tanto para la naturaleza como para el ser humano. Entonces, es un mundo entero, no es un mundo de los seres humanos aparte de la madre tierra, ¿no? Entonces, muy cierto lo que acaba de mencionar. Vamos con la Flor, la maestra Flor, por favor. Claro que sí. Bueno, desde las comunidades, sus habitantes replegan más a su lugar de origen, evitando salir a zonas urbanas donde haya mucho movimiento social, así como también fortalecen su convivencia, acercamiento y protección a la familia, regresando a las tierras como al cultivo, a los huertos, al traspatio, crianza de animales, aves para el consumo. En ocasiones formulan una estrategia de vida, la reorientación a la comunidad, adecuándose a los tiempos nuevos, cuidando su aspecto personal, así como en la limpieza de su milpa, de patio, casa, ¿no? Las calamidades epidémicas ambientales, sociales, culturales y políticas han sufrido a lo largo de 500 años, han sobrevivido gracias a sus propias capacidades de curar y cicatrizar sus heridas, ¿no? Sobreponiéndose y volviéndose a la vida normal. Bueno, esto es mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, maestra. Sí, justo como usted dice, yo creo que esas prácticas culturales hay que como em, reencontrar también, digamos, desde el urbano. Por ejemplo, lo que yo he visto, por ejemplo, con ustedes y en otros pueblos indígenas es todavía esa solidaridad y esa comunalidad que en otras ocasiones, por ejemplo, en entornos urbanos ya no se ve tanto. Entonces yo creo que también esa pandemia ha permitido también que hay que pensar en el otro, no solo en uno mismo. Muchas gracias, maestra. Vamos con el maestro Cecilio. Por favor, maestro. Y con respecto a mi participación, ¿qué lecciones nos está dejando esta nueva normalidad? Considero que toda adversidad, tenemos que verlo desde un punto positivo porque nos obliga a ir reorganizándonos. ¿Qué ha sucedido con estas decisiones que ha tomado el sector salud de que nos recomienda que permanezcamos en nuestras casas? Tenemos que verlo de manera positiva porque nos da la oportunidad de poder convivir más con la familia, porque de esa manera podemos ver a nuestros hijos, podemos ver a nuestros abuelos y hay una interacción a nivel familiar y de esa forma seguir fortaleciendo nuestra lengua y nuestra cultura. En nuestro pueblo Tutunacú, como en otros pueblos originarios, existen una sabiduría ancestral, lo que se le llama prácticas culturales. Esas prácticas culturales tenemos que fortalecerlas desde educación. Nosotros, a pesar de esta pandemia, nosotros estamos haciendo una serie de trabajo de investigación de las prácticas culturales, porque aquí en Veracruz vamos a presentar con los 15 pueblos originarios de Veracruz la pedagogía indígena, donde vamos a pedirle a la Secretaría de Educación de Veracruz
y a la Secretaría de Educación Pública de que todos esos conocimientos que se practican en nuestras comunidades entren dentro del programa de estudios y de esa manera se pueda desarrollar en cada una de las aulas, porque los abuelos tienen una sabiduría ancestral y eso nos lo están demostrando en la actualidad. Para enfrentarnos al coronavirus hay plantas medicinales que tienen propiedades muy específicas en el que puede contrarrestar esta enfermedad. La lección más grande que nos puede dejar esta pandemia es de que nos une más como familia y como pueblo. Muchas gracias Cecilio, muchas gracias maestro con esas palabras sabias. Yo creo que tiene toda la razón. Nosotros siempre también promovemos ese diálogo intercultural, ¿no? Para que también, digamos, desde entornos no indígenas pueden aprender de ustedes, de las prácticas culturales que desde miles de años han estado acumulando y yo creo que es muy útil. Entonces, esa interculturalidad para seguir aprendiendo del otro es muy importante. Muchas gracias, maestro. Vamos con el maestro Miguel. Por favor, maestro. Muchas gracias, Dorian. Muchas gracias a todos. Más que lecciones, pues prácticamente son reflexiones que nos permite actuar en pro de nosotros como pueblos, pero también de manera general, ¿no? Ante pues, el COVID-19, como pueblos originarios, pues nos da la oportunidad de demostrar la fuerza o potencial de nuestra medicina tradicional, ¿no? Creo que es la gran oportunidad de como pueblos originarios mostrar esta ciencia, como lo refería el maestro Humberto, la ciencia indígena, y qué mejor que la medicina tradicional, ¿no? Atendiendo pues a esta adversidad que hoy por hoy enfrentamos, ¿no? Y compartirlo desde la comunidad, ¿no? Poder socializar con la familia, poder a las abuelas, a los abuelos que tienen pues la herencia o tuvieron la oportunidad de recibir esta herencia en el tema del arte de la medicina, pues poder compartir con la comunidad. Y desde el aspecto institucional, ¿no? También es importante hacer mención que ante esta emergencia sanitaria, pues también nos da la oportunidad en temas o en cuestiones de políticas públicas, poder visibilizar la medicina, poder visibilizar nuestra medicina tradicional en el sistema de salud pública. Sabemos que, pues, como México, existen artículos en la Constitución mexicana y obviamente que dentro de nuestro estado, en este caso de Veracruz, también existen artículos que refieren el tema de la medicina tradicional. Me parece oportuno señalar, pues, la gran, pues, oportunidad que existe para poder visibilizar la medicina dentro del sistema de salud pública. Ya hay avances, ¿no? Sin embargo, hay mucho que hacer todavía, ¿no? Para que podamos, pues, esta ciencia se pueda ver de manera conjunta con la ciencia científica, la ciencia indígena y la ciencia científica. En un segundo punto, y tiene mucho que ver con esta primera, el tema de la educación y la salud, ¿no? Me parece importante que esta gran lección, por ejemplo, sabemos que dentro de los procesos de educación indígena que se ha llevado en el Totonacapan a través de nuestro querido profesor Cecilio Morales, han hecho grandes avances en temas de investigación, han elaborado libros cartoneros donde los niños pues han entrevistado a los abuelos y a las abuelas sobre las plantas medicinales, ¿no? Sin embargo, existe todavía la oportunidad, o hoy por hoy nos da la oportunidad de que es importante que el tema, así como el tema del arte indígena en la educación formal, ahora también dentro de este arte indígena, visualizar el arte de la medicina tradicional como un complemento, ¿no? Y como tercer punto, quiero aprovechar primeramente en felicitar a los jóvenes indígenas
que el día de ayer fue el Día Mundial de la Juventud, ¿no? Me parece importante la función que hoy por hoy pueden tener los jóvenes a nivel México, a nivel Estado de Veracruz y obviamente a nivel mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo mencionaba Sveidi, que la juventud hoy por hoy, pues bueno, tienen acceso o tienen más oportunidad para tener acceso a la información de diferentes índoles, ¿no? Y es importante que ellos, como jóvenes que tienen este acceso, puedan, pues, hacerlo fluir dentro de la comunidad. Y qué mejor que desde la lengua, ¿no? Y hoy por hoy el tema del COVID, pero también todos los temas, todo lo que pudiera ser, el tema de los derechos indígenas, el tema de la violencia en mujeres, etc. Todos los temas que existen, la juventud pues cumple un papel importante. No podemos pensar en una cultura sostenible sin la juventud. Aprovechar, felicitar, pero también invitarlos que pues la juventud tiene que tener voz en diferentes foros. Hoy por hoy, pues bueno, a través de este foro de las lenguas, la feria de las lenguas indígenas, puede haber miles. Creo que también una oportunidad que nos da o abre ante esta contingencia es que todas las personas que tenemos acceso al Internet, pues tenemos acceso a diferentes foros, no solamente en México, sino a nivel mundial, ¿no? Que podamos participar y podamos dar a conocer lo que estamos o cómo estamos enfrentando la pandemia, ¿no? Pues bueno, el tema de la naturaleza, ¿no? Me parece importante subrayar, ¿no? Que uno de los elementos que nos ha permitido seguir transmitiendo nuestra cultura ante esta contingencia, y lo decían también aquí ya los compañeros, es el tema de la agricultura. La práctica de la agricultura, sin duda alguna, no solamente es sembrar los alimentos, sino a través de la práctica de la agricultura hay un calendario agrícola a nivel de pueblos indígenas, pero también hay un calendario, digamos, ceremonial, ¿no? O sea, hay muchas danzas en la región del Totonacapan y de muchas regiones de pueblos originarios que surgen a partir de la siembra, a partir de la agricultura, ¿no? Y en esta oportunidad, ante esta contingencia, pues muchos jóvenes, muchos niños están aprendiendo de la agricultura, pero sobre todo están aprendiendo a trabajar este tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Cómo aprender a cosechar nuestros propios alimentos. ¿Por qué? Porque ante la ola de información y ante esta contingencia que prácticamente llegó como un tsunami, porque pues bueno, no estábamos preparados, ¿no? para enfrentar estos tipos de situaciones, y menos a nivel o en temas de salud, ¿no? ¿Qué pasó? Pues nos empezamos a preguntar dónde hay salud, ¿no? ¿Dónde corro? Pues dónde hay salud, dónde no me contagio. Y bueno, ¿dónde va a haber salud si nosotros no hemos aprendido a sembrar salud? Me parece importante decir entonces, bueno, tenemos que aprender a sembrar salud. ¿Cómo siembro salud? ¿No? Y cómo defino el tema de salud, ¿no? Y sobre todo también, ¿no? Y cómo me veo en temas, hablando específicamente como salud, o cómo está mi salud y cómo estoy pues generando, cosechando los alimentos. Y ya lo mencionábamos hace rato también, ¿no? Nuestra madre tierra es bondadosa, su naturaleza siempre ha sido bondadosa, nos enseña a ser bondadosos, de hecho, ¿no? Pero también es importante hacer un alto y decir, bueno, qué tanto estamos lastimando a nuestra madre tierra, porque yo estoy completamente seguro que si no la cuidamos, pues no va a ser bondadosa toda la vida, por lo menos el tiempo que nos toca vivir en esta vida. Agradezco muchísimo la oportunidad de compartir estas ideas, agradezco mucho a la UNESCO, valoro mucho este ejercicio en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias para tu reflexión tan importante. Pues con esto hemos llegado, digamos, al fin de este ejercicio, de este panel. Yo creo que, bueno, hay varios mensajes, varias lecciones que hemos aprendido, que podemos llevar, digamos, a un mundo, una nueva normalidad donde
otra vez nos podemos ver en persona, nos podemos reunir, nos podemos abrazar. Y yo creo que sobre todo esta relación con la Madre Tierra es importantísimo, ¿no? También mencionar que ustedes saben que hay varios instrumentos internacionales como la Convención 169 de OIT o la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de 2007 o incluso la Agenda 2030, que goza justamente por esos derechos de los pueblos indígenas y todavía, digamos, hay trabajo por hacer, ¿no? Entonces, nos quedamos con esa tarea también. Comentándoles también, bueno, que hay muchos comentarios en las redes sociales sobre este panel, felicitando a ustedes por sus mensajes, por sus testimonios. Entonces, después también ese video se seguirá ahí en las redes para gente que lo quieren volver a ver o que lo quieren compartir con otras personas. A mí nada más me queda decir también que desde la UNESCO, también el tema de tanto de lenguas indígenas como de pueblos indígenas es un eje transversal. Acabamos de publicar el domingo pasado por el Día Internacional de Pueblos Indígenas un artículo que cómo la UNESCO México ha trabajado con los pueblos indígenas ahora en esta pandemia. Entonces les invito también de leer ese artículo y cualquier comentario, cualquier iniciativa que les parece interesante que podemos publicar o que podemos colaborar, pues está bienvenido. Entonces nada más a mí me queda agradecer a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad desde la región Totonacapan. Ojalá podamos volver a ir pronto al CAI, que siempre es un lujo ir. Espero que todo bien con la temporada de lluvias por allá. Un saludo afectuoso desde la Ciudad de México. También muchas gracias a Inali por siempre el espacio y bueno, a todos ustedes que puedan seguir también viendo las otras actividades del Feria Nacional de Lenguas Indígenas. Hay bastantes actividades también de UNESCO, pero aquí vamos a seguir hasta noviembre con esta feria. Entonces, muchas gracias a todos, una buena tarde. Pashna Katsini y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pashna Katsini. Charlie. Charlie. Nawin Udung. Ranta kutehiti invojiwi nishukan COVID-19. Tejen tawi tesun pinto juate istatan Santa Chiscu. Nintei kumpan kowi kwepanti para kwebetani. Lukhetilla para yukan hewi lukhepen cuenta inkumpa kowi ntawi. Ninsanu lukhentuni para shukhen kuwi teta istar lukhen shaye o tu pinza. Lukhetilla muteso kowi lukhebetani lukhepuen cuenta en votu nunihani istan votu gente. Hopi tanto kinsanu votu mani istan romani. Kakhevi kwen una istan nunihani. Ser kwebe hichi tamantu pueki nunihani. Pan hui in kwebetani. In Santa Chiku kwebetani. Rumbetani.